Bien, chicos, buenos días. Bienvenidos a esta clase número 7 de Tecnología de la Información. El día de hoy vamos a ver las presentaciones de sus trabajos. He recibido algunos de un par de estudiantes que me han comentado algunas situaciones y habiéndolo pensado, he decidido que se da la oportunidad para todos aquellos grupos que piensen de que quizás necesitan más tiempo o quizá el día de hoy tiene algunos problemas para presentar, como es el caso de un estudiante que creo que no tiene luz eléctrica, eh, justo por un corte de este momento en la mañana. eh, Se va a realizar o se va a dar la oportunidad de que lo puedan realizar el día miércoles. No va a haber ninguna compensación o ninguna penalización por realizar el día miércoles, pero al revés sí voy a dar una bonificación para las siguientes evaluaciones a aquellos grupos que presenten el día de hoy. Así que, de hecho, el grupo que ya me ha enviado el video lo vamos a revisar el día de hoy y ellos ya tienen la bonificación para las siguientes evaluaciones. Así que con eso dejo planteado si es que queda algún voluntario, algún grupo que quiera realizar su presentación. Profe, Díganlo, díganlo. De una. profe, Javiera, ¿Ya? soy Javiera. Mi grupo quería presentar, pero es el video que se le envió. Mi compañera Eh, Fernanda le envió un sí, video. ya lo tengo listo. Sí, ese somos voluntarios para presentarlo, a no ser que prefieran dejar los videos al último y que presenten de manera ahora los demás. Sí, yo prefiero que los videos, el material que tenga yo, lo pueda presentar al final y los demás que Ah, ya, comiencen. Pero de todas maneras, tranquila, lo vamos a revisar. ¿Ya? ya, profe. Gracias. Ya, gracias, Profe, Javier. Dígame. es que nosotras ayer tuvimos un problema mientras estábamos haciendo el trabajo que una compañera tenía muy mal internet. Entonces tuvimos que hacer un video igual, pero no sabía que tenía que mandárselo. Pero lo puedo Ya. como presentar en la clase, Sí, así como, sí, ¿sí? preséntelo. Ah, ya, Así que tranquila con eso. ya, Está bien. gracias. Ya, entonces te voy a dejar te voy a dar aquí la posibilidad de poder presentar. Dime de nuevo quién era. Era Tiare, ¿yo? Tiare. Sí. Ya. Voy Ya. a ¿Y aquí lo a presento al darte. tiro o que Sí, al presente tiro. el resto? Ya. Al tiro. Profe, ¿Quién más me está hablando, por favor? Catalina, Ya. nuestro grupo quería presentar, no sé si se puede. Sí, Tiare primero y luego me van escribiendo en el chat para tener constancia. Catalina, Ujú. ya. Luego Ya. Catalina va a presentar. ¿Ya? Entonces Tiare y luego Catalina. Entonces aquí vamos eh, te voy a convertir en coanfitrión para que puedas presentar. Voy aquí a salir de la pantalla para que tú puedas eh, presentar. Profe, Dígame. disculpe, para que si Jonathan dice por favor que se acuerde de fijar la pantalla de intérprete. Sí, lo tengo ya listo. Tranquilo. Ya, muchas gracias. Comienzo a compartir, ¿no es cierto? Sí, por Ya. favor. Recuerde sí poner la opción de optimizar video y compartir audio para que se vea bien. Profesor ¿Se y escucha? compañeros con mi grupo constituido por María. ¿Se escucha bien, no es cierto? Sí, se escucha bien. Ya. Buenos días, profesor y compañeros con mi grupo constituido por Mariana Andrade, Claudia Igor, Tiare Mancilla, María José Núñez y yo, Flavia Jofré, hablaremos sobre la violación de los derechos humanos en Chile. ¿Qué es la democracia? Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Dictadura en Chile. La dictadura militar chilena fue el régimen dictatorial establecido en Chile entre el 11 de septiembre de 1973
y el 11 de marzo de 1990, y por extensión se conoce así el periodo de la historia chilena en que dicho régimen estuvo vigente. ¿Qué son los derechos humanos? Entendemos por derechos humanos como normas que reconocen y protegen la dignidad de los seres humanos, siendo estos indispensables para el desarrollo integral de una persona. Estos derechos conducen las relaciones en sociedad, como por ejemplo el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Violaciones de derechos humanos en dictadura. Esta es la era de violación de derechos humanos más grave que ocurrió durante la historia de Chile, porque fue una era en donde se realizaron violaciones sistemáticas y violentas. Dentro de esta época se crearon diferentes instituciones que se dedicaban básicamente a la violación de derechos humanos. Entre ellas estaba Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y las Fuerzas Armadas. Mientras estas trabajaban, también se crearon otras con la misma finalidad, que eran tipo policía secreta. Entre ellas estaba la Dirección de Inteligencia Nacional, el Comando Conjunto y el Centro Nacional de Informaciones, CNI. Lo más grave de esta época, evidentemente, fueron la violación de los derechos humanos, ya que personas fueron perseguidas y encerradas. Otras nunca volvieron a sus hogares. Muchos otros chilenos, por obligación o por temor, tuvieron que irse a vivir al extranjero y convertirse en exiliados, solo por el hecho de no estar de acuerdo a las políticas que se estaban ejerciendo en el país en ese momento. Un ejemplo claro de violación de derechos humanos en esa época fue el caso Quemados. El crimen ocurrió a plena luz del día el 2 de julio de 1986 en Santiago, cuyo contexto fue la lucha callejera contra la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile. Durante esa jornada de protesta nacional se interceptó, golpeó, roció con combustible y quemó a dos jóvenes, Carmen Gloria Quintana y el fotógrafo Rodrigo Rojas. Este último trabajaba de hecho para una agencia internacional y seguía todas estas manifestaciones para registrar. Este caso se pudo dar a conocer solo por radios de la época que funcionaban ilegalmente y con apoyo externo. Por otro lado, encontramos las violaciones de los derechos humanos en democracia. El 18 de octubre del 2019, debido al descontento en el país por las grandes desigualdades sociales que había, como el derecho a la salud, la educación, al trabajo, a la seguridad social, entre otros, miles de personas decidieron movilizarse a lo largo de todo el país con el propósito de exigir un Chile igualitario que garantizara derechos esenciales. Esto tuvo muchas consecuencias en el pueblo chileno, ya que se violaron los derechos humanos de muchas personas. Un ejemplo claro de esto fue la gran cantidad de personas que tuvieron trauma ocular por balines en las manifestaciones, como el joven de 21 años Gustavo Gatica, el cual fue herido en ambos ojos perdiendo totalmente la vista. Otro caso fue el de la joven Natalia Aravena, una enfermera de 24 años quien perdió su vista y gran parte de su globo ocular tras haber recibido el impacto de una lacrimógena. Otra de las divisiones de las violaciones de los derechos humanos en democracia fue la violencia hacia los mapuches. En el año 2011 salió un informe en donde se dice sobre la ley de antiterrorista, que es la expresión más calcada de los gobiernos de la transición a la democracia. Democracia entre comillas, porque aún así se siguen vulnerando los derechos de las personas que luchan por una igualdad en la sociedad. A los mapuches los detienen arbitrariamente mediante torturas físicas y psicológicas, montajes judiciales, encarcelamientos, entre otros. Agregando a esto la gran cantidad de muertes, la tecnología ha sido un pro y un contra en estos momentos, ya que ha sido muy manipulada por las instituciones que violan derechos humanos, y también han ocultado muchas cosas, así como lo fue con el caso de José Buenante, que los Carabineros de Chile lo subieron a su vehículo y nunca más se supo de él. Consideramos que las tecnologías actuales deberían ser un apoyo en vez de un arma de censura. Estas deberían ser ocupadas en beneficio de la sociedad, no en contra de ella. Como trabajadores sociales, vamos a trabajar siempre por el bien de las personas. Vamos a buscar las instancias para poder conseguir este bienestar mediante las tecnologías
utilizándolas como herramientas de colaboración para nuestra labor. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Tiare. Me dan aquí un par de... tengo un par de preguntas sobre su presentación. Al principio sí tenía un par de dudas sobre qué relación tiene el tema con la tecnología y luego claramente fueron explicando las diferencias y me pareció bastante bien. Ahora podríamos hacer un paralelismo. ¿Ustedes creen que eh, existió eh, una diferencia significativa en los años 80 con la tecnología de ese momento y con la tecnología que tenemos hoy y el impacto que tiene en las violaciones o en la evidencia de cometer actos contra el derecho humano? Ahí me pueden responder algunos de ustedes. Yo creo que sí, porque ahora todo está en las redes sociales, entonces es como mucho más fácil encontrar la información. Yo siento que antes había mucha más censura de la que hay hoy en día, siendo que todavía existe, pero el caso de la muerte de Catrillanca, eso después se viralizó mucho en las redes sociales. Al final todos terminaron teniendo ese video. Y antes era muy difícil como encontrar pruebas de que se habían vulnerado los derechos de la gente. O sea que es un tema de acceso y de disponibilidad para las personas que antes obviamente no existía o que estaba era mucho más difícil de conseguir y que hoy es mucho más fácil de poder exponer, ¿cierto? Sí, yo considero Eh, que sí. y por el otro lado, el tema de la información y la desinformación, que es un punto importante acá. ¿Ustedes creen que hoy en día se puede seguir censurando contenido, eh, sea desde los canales oficiales como los medios oficiales de prensa o en este caso las redes sociales? Yo creo que sí, profe, pero en menor medida. Antes era aún más, pero ahora está, pero en menor medida. Pero sí, claro, obvio, todavía está. Bien, ahí hacer solamente un punto de que no estamos tan lejos. Hace un par de años atrás en, en Europa se estaba creando una ley para el control de la información eh, que prometía el tema de la protección de datos de los usuarios. Y dentro de esa protección de datos de los usuarios había muchos problemas sobre compartir los datos, compartir video, compartir contenido. Y ahí había otro paralelismo, o sea, si tú estás exponiendo a una persona, también tú estás vulnerando su privacidad. Hay un tema filosófico, ¿qué es lo que prima? ¿La libertad de expresión o prima la privacidad de los datos? Ahí hay que hacer una diferenciación. Eso todavía está en debate. Va a depender mucho de qué es lo que piensen las naciones. Por ejemplo, si nosotros vamos a un régimen que también es más autocrático, como China, ellos sí tienen filtro de los contenidos que pasan por Internet. De hecho, ellos no tienen acceso directamente con Facebook, por ejemplo, o con cualquier otra red social, porque todo está filtrado. Y eso también es una parte de censura que hoy en día, siglo XXI, con las tecnologías que tenemos nosotros disponibles, todavía se da. ¿Ya? Es un ejemplo de las dos partes, como tú tienes una parte que está sin restricciones, pero tiene esta parte de información y desinformación, y tiene la otra parte donde aplica censura a los contenidos. Bien, pasemos al siguiente grupo, Catalina. Voy a darte aquí privilegios para que puedas Profe, dígame. yo voy a compartir, soy del grupo también. Ya, Daniela. Sí. Yo acá te voy a hacer convertir en coanfitrión. Bien, ahí vas a poder compartir. ¿Se ve? Sí. Ah, ya.
Ya. Buenos días, profesor, compañeros y intérpretes. Mi grupo está compuesto por Daniela Saldivia, Constanza Segovia, Catalina Carrasco y quienes habla, Richard Augusto. Nosotros vamos a hablar sobre la relevancia de la tecnología que se ha implementado en las ciencias sociales, especialmente sobre las políticas públicas que a la vez están íntimamente relacionadas con la disciplina del trabajo social. Pero, ¿qué son las políticas públicas? ¿Cómo están relacionadas con el trabajo social? Y sobre todo, ¿por qué la tecnología es necesaria en este ámbito de las ciencias sociales? Eso lo vamos a ver ahora con el mapa mental que elaboramos. La disciplina del trabajo social se caracteriza por estar ligada a los cambios que ocurren en la sociedad. Las profesiones deben estar pendientes del contexto sociohistórico que atraviesa la ciudadanía para ver si así puede analizarla y comprenderla, por lo que los trabajadores deben ser flexibles y adaptarse a los constantes cambios que ocurren. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la tecnología? La relación que podemos observar en la implementación de las políticas públicas, las cuales son actividades materiales o simbólicas que gestionan las autoridades públicas que están destinadas a mejorar diversos ámbitos de la calidad de vida de las personas. La tecnología sin duda facilita la condición de que esta vida cambie. Bueno, a la izquierda superior del mapa pueden observar que dice instituciones digitales, que están dedicadas a impulsar el desarrollo mediante la tecnología. Se llaman así porque son centros de investigación o institutos que realizan investigaciones en áreas específicas, con personal que realiza y ejecuta investigación y desarrollo, o apoya a esto, a la regulación y a las políticas públicas desde la investigación, como por ejemplo lo es el CNID, que es el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo. Es una institución que ayuda como al gobierno a generar nuevas políticas a través de la tecnología y a implementar de mejor manera todo lo que tenga que ver con la tecnología. Bueno, yo ahora voy a hablar de la evolución de los subsidios. O sea, ahí dice, gracias a la constante evolución de las tecnologías, se puede apreciar una transformación de los subsidios y beneficios otorgados a las personas a través de los años. Esto se puede destacar que tienden a adecuarse a los cambios por los que pase la sociedad existente. El uso de tecnologías en la vida de las personas, sin duda alguna, cambia las formas de administrar ciertos beneficios, a la vez de entregarlos, como puede ser los bonos de marzo, las pensiones de vejez solidaria, los retiros de AFP, así como también el ingreso familiar de emergencia, que son en su mayoría distribuidos a la población a través de plataformas digitales en donde se les suele depositar a cuentas bancarias, sin que tenga la necesidad de las personas a recurrir a oficinas e instituciones. Esto sin duda es un gran cambio con respecto al modo de entregar los beneficios, que en este caso son monetarios, y poseen la característica que se adecúan perfectamente al contexto, siendo vitalmente útiles en la actualidad por la pandemia que enfrenta hoy día la mayoría del mundo. Abajo se puede ver lo que es el rol del Estado, que desde la formación de las políticas públicas, el Estado ha sido el principal actor para que éstas se lleven a cabo. Es por ello que una de las labores más importantes es la de financiar las políticas públicas. Lamentablemente, el Estado no ha podido abarcar todas las deficiencias que tiene la sociedad actual en cuanto a desigualdad. El capitalismo y la economía neoliberal han generado que la focalización de los aparatos gubernamentales se centre en el mercado en vez de ocupar esas herramientas para evolucionar socialmente y entregar un verdadero alivio ante las problemáticas de la ciudadanía. Frente a este escenario, tampoco se ha facilitado del todo las nuevas tecnologías. Sin embargo, sí se refleja un cambio a comparación de años anteriores. Un ejemplo puede ser que en el año 2016 la Corfo hizo la creación y financió hubs, que son como dispositivos que permiten centralizar el cableado de una red de computadoras, que lo utilizaron para luego ampliarla, y que son de transferencia tecnológica. Su misión principal era transferir innovaciones de alto potencial que estratégicamente solucionan con tecnologías chilenas problemáticas de la industria a nivel nacional e internacional. Bueno, ahora pasando al extremo de nuestro mapa mental, nos encontramos con la integración de tecnologías en la profesión.
las cuales han sido de gran ayuda y un elemento fundamental para alcanzar los objetivos del trabajo social, ya que se han adquirido más conocimientos y una mirada más abierta a esta era digital. En este caso, los trabajadores sociales, al momento de intervenir en las políticas públicas, ya sea en diagnósticos sociales, el seguimiento de las políticas públicas existentes o en la planeación y ejecución de políticas públicas nuevas, así como también en la recaudación de la información personal de las personas para que puedan acceder a estas políticas. La tecnología ha potenciado estas tareas y ha sido mucho más fácil de sobrellevar a comparación de periodos anteriores. Actualmente la tecnología y el trabajo social van muy de la mano, y no solamente en la intervención, sino que en todo lo que respecta a la profesión. Ahora más abajo, con la alfabetización digital, nos referimos a las acciones formativas dirigidas al desarrollo de habilidades técnicas, sociales y éticas relativas al uso de las TIC, organizadas por instituciones, asociaciones de vecinos, ONGs, entre otras. Como elementos claves de la exclusión, podemos observar que los mayores de edad, las amas de casa o los residentes de zonas rurales se están conectando a Internet cada vez menos, lo que sin duda apunta a un desarrollo asimétrico de la sociedad de la información y del conocimiento, y por lo tanto prueba la existencia de que las personas se están quedando descolgadas, por así decirlo, de la revolución de las tecnologías de información. Es por ello que hay que dotar a la población de competencias digitales básicas para así ofrecerles una mejor calidad de vida, especialmente a la población de mayor edad, con menor cualificación, y aquellos grupos sociales que están reticentes o como desconfiados del uso de las TIC. Asimismo, se debe de considerar que las acciones de alfabetización digital que se impulsen no pueden estar limitadas en el tiempo, y tampoco podemos crear soluciones estándares para dar respuesta a necesidades personales. Además, es necesario considerar que no es posible garantizar o forzar a la inclusión digital y social en toda la población. Esto no debe ser un obstáculo para articular programas de alfabetización digital que permitan el acceso universal a las TIC y que permitan avanzar hacia una sociedad realmente inclusiva y justa. Pasando al último punto, podemos decir que actualmente se puede apreciar una abrumadora desigualdad en el país, en donde existen muchas personas que no tienen la posibilidad de acceder a ciertas tecnologías. Esta es la denominada brecha digital, en donde solamente aquellos que poseen los recursos necesarios pueden acceder a la información, que termina en el fondo siendo privilegiada. Aquello puede observarse principalmente en el ámbito de la educación, en donde ya no se habla simplemente de no acceder a información existente, sino que a cierta cantidad de personas se les imposibilita el acceso a la educación. Por lo que la creación de nuevas políticas relacionadas con la disminución de aquella brecha digital es fundamental, dado que de esta forma se puede disminuir la exclusión de estos grupos. Y ahora bien, para finalizar, cabe destacar que la utilidad de las tecnologías de la información dentro del ámbito profesional del trabajo social es indudable. En la actualidad es necesario formar expertos del trabajo social capaces de utilizar de manera eficaz, no solo aprovechando los máximos recursos, sino que implementando sus capacidades, y del mismo modo creando nuevos programas y herramientas informáticas que sean útiles en el campo de trabajo. De esta forma estaremos asegurando el establecimiento de una generación de técnicos y expertos que sean capaces de fusionar antiguos métodos con posibilidades que nos brindan las tecnologías de la información, mejorando la eficiencia y eficacia en el ámbito laboral. Todo esto con la finalidad de mejorar el bienestar de las personas y aportar a un futuro desarrollo, aprovechando todos los recursos que posee, llegando cada vez a más gente e intervenir en cada situación. Muchas gracias. Bien, gracias a todos los que presentaron. Tengo una duda y añadiendo un dato, el gobierno ya hace al menos unos 10 años atrás comenzó con un programa que se llama el gobierno digital o la digitalización del Estado. Lo que hace es que se han creado proyectos
que permiten realizar desde a poco, poder generar instancias digitales para poder realizar algunos trámites, como por ejemplo los del registro civil o los de algunas cosas de salud, se pueden realizar a través del Estado, o sea, digitalmente. Pero aquí viene la otra contraposición. ¿Ustedes creen que con este problema de la brecha digital no existe un problema con que exista una comunidad, un sector de la sociedad que queda excluida de estos avances? ¿Se escucha, cierto o no? Sí. Claramente hay un problema en ese sentido porque en el fondo no sería un desarrollo total de la sociedad en la que vivimos, porque no podemos dejar a ciudadanos excluidos de este avance. La idea de, por ejemplo, de nosotros trabajadores sociales es que podamos fomentar el desarrollo de estas personas y que puedan incluirse en la sociedad y que puedan tener acceso a información como lo brindan las tecnologías. No sé Bien. si respondí la pregunta. Sí, está bien, está bien. Bien, gracias. Pasemos al siguiente grupo. ¿Alguno más voluntario? ¿O comienzo a nombrar? Creo que no. Bien. Entonces, el grupo 1, al menos el que tengo considerado acá, bueno, voy a preguntar de todas maneras. De Loreto Navarro, Yulisa Figueroa, Samuel Uribe, Jessica Bahamonde, Karina Oyarzún, ¿van a presentar hoy? La profe, Hola. el miércoles, porque tenemos Ya. una compañera con problemas. Sí, yo sí, ella me lo había explicado, por eso, de todas formas, igual le iba a preguntar. Y entonces el miércoles. Profe, disculpe. Dígame. Sí, quería comentar o aprovechar de comentar que estamos con un problema técnico nosotros también. Que a una compañera no Jorge. tiene acceso a internet o tiene problemas para conectarse, entonces no sé si podíamos considerar aplazar nuestra presentación o ver por último si es que mejoran las condiciones para que podamos presentar más tarde o después. Déjame ver, Jorge, ¿en qué grupo estás? Con Fernanda, Diego y Carla. Aquí, Fernanda, Diego y Carla. No los tengo inscritos a ustedes. No. No. A ver, Jorge Vallejos. No los tengo inscritos. Dime de inmediato quiénes son. Jorge Vallejos. Sí. ¿Quién más? Fernanda Ruiz. Fernanda Ruiz. Diego Oyarzún. Diego Oyarzún. Y Carla Miranda, si no me equivoco. Ya, Carla Miranda. Bien, ¿qué temas estaban haciendo ustedes? Nosotros estamos haciendo impactos sociales del COVID-19 en Chile y con relación también a la materia en sí. Ya, social del COVID-19 respecto a las TIC. Sí. Ya, bien, queda para el miércoles, tranquilo. Eso Ya, gracias, no había profe. problema. ¿Ya? Bien. ¿Alguno más? Voy a preguntar directamente si es que está Lucas Mena o Diego Chávez, porque necesito saber en qué grupo van a quedar, ya que ellos habían inscrito un proyecto, pero luego me comentaban que el grupo se deshizo. Bien, quedo a la espera de la respuesta. De todas formas, ustedes saben que yo, si no tengo la forma de evaluarlo por disposición de la Escuela de Trabajo Social y por la universidad, estoy obligado a poner nota mínima, ¿ya? Así que, por favor, indíquenme cuáles son los grupos, envíenlo al correo para poder saber y tener constancia de que sí están trabajando en esta evaluación. Bien, siguiente grupo 4, Bastián Farías, Fernanda Sepúlveda, Catherine Pérez, Luis Velázquez,
van a presentar el día de hoy? Hola, profe, soy Francisca Sepúlveda. Hola. ¿Podríamos presentar el día miércoles, por favor? Porque tenemos Ya, problemas de conectividad. ya no hay problemas. Mientras ¿Sí? lo digan, Ya. no hay problemas. Ya. Bien, siguiente Gracias. grupo 5. Duncan Bustamante, Benjamín Aburto, Bruno Soto, Damaris Barrientos. Hola, profe, soy Damaris. Hola. Nosotros vamos a presentar el día miércoles por Ya. temas de conectividad igual. Ya, ni un problema. Pero tengo una duda. Dígame. ¿El mapa se lo enviamos hoy día igual o podemos No, enviarlo hasta el miércoles? hasta el miércoles. Ah, ya, muchas gracias. Tranquilo. Ya, y último grupo 6, Francisca Asensio, Joaquín Moraga, Danitza Martínez, Keila Sangüesa. Hola, profe, habla Francisca. Hola. En cuanto a nuestro grupo, igual estábamos viendo considerar si podemos presentar el día miércoles, Sí, no hay problema. por favor. Gracias. Bien, no tengo ningún otro grupo considerado. Si no es así, entonces voy a presentar el video que me hizo llegar el grupo de Fernanda Cárdenas, quien me envió el video. Bien, entonces aquí voy a comenzar a ejecutar esto. Esperemos un momento. Buenos días, compañeros, compañeras, profesor. Mi grupo conformado por Solange Arancibia, Javier Ojeda, Kimberly Torrealba, Jonathan Oyarzo y yo, Fernanda Cárdenas, les presentaremos el impacto de la tecnología en las familias de la sociedad contemporánea. Le doy el pase a mi compañera Solange para que exponga. ¿Qué es la familia en la sociedad contemporánea? La familia en la sociedad contemporánea se comprende como transformaciones e interrelaciones significativas que se producen en la familia por medio de sus relaciones o actividades sociales. La familia es el grupo primario más significativo y a su vez el primero, por ende el que enseña valores y cultura. Estos valores pueden ser diversos según la cultura en la que se presente. Como se mencionó anteriormente, la familia es el primer vínculo, por ende, afectivamente también. Esto hace énfasis a tres componentes. El primero es el cognitivo, por ejemplo, las expectativas. Segundo, el conductual, que se puede presentar como la tendencia a la proximidad. Y tercero, el emocional, que pueden ser los sentimientos u emociones. La familia en sociedad contemporánea es primordial en la formación de una persona, ya que entrega herramientas útiles para el individuo. Paso la palabra a mi compañera Javiera. Vamos a hablar también de qué es la tecnología en la sociedad contemporánea. Bueno, la tecnología de la información es un proceso que utiliza una combinación de medios y métodos de recopilación, procesamiento y transmisión de datos para obtener nueva información de calidad sobre el estado de un objeto, proceso o fenómeno. El propósito de la tecnología de la información es la producción de información
para su análisis por las personas y la toma de decisiones sobre la base de la misma para realizar una acción. En las tecnologías de la información se encuentran herramientas de distribución, como son los teléfonos, la televisión, computadoras, entre otros. También existen industrias asociadas a lo que es tecnología de la información, los cuales pueden ser el software y el hardware de las computadoras, el internet, entre otros. También tenemos herramientas de tecnología de la información que nos facilitan las cosas, por así pueden ser los procesadores de textos, las hojas de cálculo como el Excel, Word, todo eso, y los sistemas de gestión de bases de datos, los calendarios electrónicos, etc. A continuación le voy a dar el paso a mi compañera Kimberly Torrealba. En relación con el trabajo social, las tecnologías son una herramienta fundamental para la disciplina porque ha generado nuevos estándares de intervención, por lo que debe incorporar en parte de su práctica profesional el marco virtual, en el cual genera una calidad de trabajo en la que la informática permite al trabajador social desarrollar habilidades para la investigación, la docencia y obviamente la calidad y eficiencia del trabajo desarrollado, con la finalidad de mejorar las intervenciones destinadas a cualquier tipo de usuario, integrando incluso a las familias. Por lo que los profesionales deben tener un alto dominio de las tecnologías de la información para lograr sus funciones de forma organizada y eficiente. También los trabajadores sociales hoy en día deben tomar como reto el adaptar sus intervenciones a la sociedad de la información, ya que como agentes de cambio deben ser conscientes del proceso de incorporación de las nuevas tecnologías a la profesión, por lo que deben incorporar herramientas como, por ejemplo, entrevistas online o encuestas que faciliten la comunicación de forma online, que permite nutrir el cambio, la evolución e innovación de la carrera. Las tecnologías de información proporcionan a los trabajadores sociales herramientas colaborativas y aplicaciones como programas informáticos que permiten interactuar dinámica y fácilmente con los usuarios o familias intervenidos, lo que resulta más limitado si no se utilizara, ya que no le permitiría la facilidad de hacer registros, sistematización de datos o respaldos de información, como lo hacen los programas Word, Excel, PowerPoint, Prezi, GenoPro, entre otros. Finalmente, esta profesión viene haciendo uso de las redes sociales, espacios virtuales, plataformas online que permiten difundir información relevante sobre el trabajo social en su quehacer profesional a través de las páginas web, foros, redes sociales, entre otros, lo que permite que se establezca y mantenga la comunicación e interacción con los usuarios a intervenir. Le doy la palabra a mi compañero Jonathan. Bueno, en primer lugar, yo les voy a hablar sobre la evolución de la familia en la sociedad contemporánea. Primero, les voy a contar que antiguamente la familia era extendida, había muchos integrantes dentro de ella. Estaban acostumbrados, por ejemplo, que la mamá se encargaba de labores de cocina, el papá trabajaba, los niños jugaban. No había tecnología en ese momento, por lo tanto la familia compartía, había lazos de cariño, roles de cuidado, era costumbres distintas, culturas distintas. En segundo lugar, después de la revolución industrial, empezó gradualmente a masificarse un poco más la tecnología y la familia se empezó a interesar en otras cosas, en estas tecnologías, por ejemplo. El papá se empezó a dar cuenta que a lo mejor una hoja de papel y un lápiz no le servía y lo quiso reemplazar por la máquina de escribir. Entonces, de a poquito se fue usando mayor cantidad de tecnología. Y en tercer lugar, tenemos que la labor del consumo de la familia, como por ejemplo, empezó a aumentar en relación a antes. Este consumo empezó a atraer a la gente, por ejemplo, a comprar distintas cosas. Los niños también se distraen de esa manera, ¿no es cierto?, a través de internet, eso les empieza a atraer, el compartir, entonces ha ido cambiando con esta característica. Así que ahora doy el paso a Fernanda. El impacto de la tecnología en las familias de la sociedad contemporánea en el contexto pandemia ha colaborado directamente con el trabajo social,
Uno de ellos es la obligación que se ha generado con tener acceso a Internet en el hogar. Actualmente, un 87.4% de la población cuenta con red fija en su hogar. Otro punto con el que la tecnología ayuda al trabajador social es con la solicitud a los bonos. El trabajador social se ha encargado de llenar las solicitudes que la gente hace para adquirir los bonos, pero actualmente, bajo este contexto, son las mismas personas las que se encargan de llenar estos cuestionarios. También ha afectado en la comunicación de las familias. Desde el núcleo familiar se ha perdido la comunicación oral. Cada integrante se encuentra en su mundo conectado, ya sea jugando, viendo películas, hablando con otras personas, etc. Al contrario de la relación que se ha podido mantener con la familia exterior al núcleo. A pesar de la pandemia, las familias no han perdido el contacto ni dejar de verse, ya que desde la tecnología los mantiene conectados, posibilitando hasta verse en vivo y en directo a través de videollamadas. Por último, la familia desde la casa conectada, y también desde la casa conectada, toma visibilidad el trabajo social. Muchos trabajadores han tenido que acomodarse a este nuevo modo de laborar, donde desde sus casas deben acomodarse a trabajar y a convivir con los temas de ella. Por otro lado, se encuentran las clases online, también teniendo que acomodarse desde sus hogares e intentando tener un buen rendimiento. Pero desde esta nueva forma de realizar la vida estudiantil, ha marginado a muchos estudiantes que no pueden tener acceso a la tecnología o al Internet. Según un estudio de la Universidad Católica, solo un 60% de los estudiantes contaron con el acceso a Internet, dejando el resto fuera de sus clases. Sin embargo, esta modalidad ha permitido que las personas que trabajen o estudian puedan hacerlo desde cualquier lugar. Un ejemplo, si se puede estar estudiando en una universidad de Puerto Montt y estar viviendo en otra región. Bueno, eso, muchas gracias. Ahora sí, estaba hablando y no tenía el micrófono abierto. Bien, un par de preguntas, buena presentación, pero un par de preguntas sobre esto, sobre la evolución de la familia en sí. ¿Creen que ahora es una labor de la familia también educar tempranamente de forma digital a los niños? ¿Se escucha, profe? Sí, sí, ahora sí. Ya. Yo considero que, a ver, si bien es una ventaja saber lo tecnológico, no es recomendable que ya a temprana edad se le esté, por así decirlo, enseñando ese tipo de cosas, porque ellos no lo necesitan cuando son tan pequeños. Claro, ahora en contexto de pandemia, los menores también tienen clases online, pero solo deberían usarlo para clases. Ellos tienen que, no sé, desarrollarse en espacios recreativos para formar lazos como más humanos con sus compañeros y no tan digital. Esa es mi opinión. Bien, entonces, bueno, ustedes también han hablado sobre cómo han evolucionado también los lazos familiares. Esto también implica, sobre lo mismo que estabas conversando, que también implica un lazo diferente con las personas que lo rodean, por ejemplo, sus propios compañeros de clase. Eh, entonces, podríamos decir que al menos se necesita tener espacios adecuados con tiempos medidos para que no sean una invasión de que estos conocimientos, obviamente, como ya han dicho, pueden ser importantes a futuro. Sin embargo, el desarrollo de los niños en un ambiente correcto, medido, es mucho más enriquecedor, que comparta con otras personas, que pueda colaborar con otras personas en un ambiente real, presencial. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Así que, bien, con esta presentación me parece interesante. Así que terminamos con este equipo. Bien,
Diego Chávez y Lucas Mena. Todavía les dejo plantear la pregunta si es que están en un equipo, y si no tienen un equipo, que por favor formen uno, porque de verdad necesito tener constancia de aquello. ¿Profe? ¿Sí? Digan. Hola, Acá Diego. Diego Chávez. Quería decirles simplemente que estoy en el grupo con Jorge Pino, Carla Miranda y Fernanda Ruiz. Ya, espérame un poco, deja escribirlo porque si no se me pierde. Entonces, Diego Chávez, ¿estás con Jorge Pino? Carla Jorge Miranda Pino. Ya. y Fernanda Ruiz. Vallejos. Sí, Vallejos. Vallejos. Sí. Ah, ya. Sí. Perdón, Jorge. Sí, yeah. Ah, entonces es Diego Yarzún, en realidad eres tú. ¿Ah? Porque Jorge Vallejo me dijo que era Jorge Vallejo, Fernanda Sí, Ruiz, Diego Yarzún y Carla Miranda. Diego Chávez. Diego Chávez. Ya, Diego Chávez. Ya. No, no existe un Diego Oyarzún como para no confundir. Creo que no. No, no, yo me enredé. Me confundí. Ya, muy bien. Ya, bien, tranquilo. Esa era la pregunta. Queda la misma pregunta para Lucas Mena, para que pueda inscribirse. ¿Ya? Lucas Mena. Bien, chicos, terminamos la sesión de hoy. Vamos a dejar de grabar y nos estaríamos viendo el próximo Profe. miércoles a las 11:30. Dígame, Javiera. Tengo dudas sobre la autoevaluación y Ah, las ya. evaluaciones de pares, porque si podría dar un ejemplo sobre cómo se calcula la puntuación, creo que era. Ya, vamos a hacer de nuevo el ejercicio. Tranquila, tranquila. Ya, profe, gracias. Ya, aquí tengo la evaluación de pares. Ya. Ya, bien, supongamos que aquí estamos. Bueno, yo estoy utilizando el software de Adobe Reader. Eso es gratuito, así que cualquiera lo podría utilizar. O si lo prefieren, lo imprimen, lo rayan encima y sacan una foto y me la envían. Eso también podría ser una opción. Bien, acá al lado aparece una sección que se llama rellenar y firmar. Esto le va a permitir aquí, ustedes, le va a permitir rayar el documento, añadir contenido. Entonces aquí pueden colocar el nombre a quien van a evaluar de sus compañeros. Supongamos que yo voy a evaluar, por ejemplo, voy a poner aquí a Juan Pérez. Sé que no hay un Juan Pérez, así que no debería ser un problema. Juan Pérez. Y aquí tengo, en este caso, todos los criterios, ¿ya? La idea de esta evaluación es que yo ponga una escala de 0 a 10, con 0 que no cumple en nada el criterio y 10 que lo cumple completamente, ¿ya? Entonces, yo aquí debo colocar, por ejemplo, de los 20 puntos, entre 0 a 10, ¿cuánto cumple? ¿Ya? Entonces yo digo, participa en la toma de acuerdos del equipo, yo digo, más o menos, ya, 5. Cumple con las tareas asignadas y compromiso establecido, yo digo, sí, al final sí lo hizo más o menos casi todos. Participa en todas las actividades, reuniones, discusiones realizadas con el equipo en forma sincrónica. Vamos a poner que en sí, un 10, sí, todo. Mantiene contacto en el equipo, también, siempre estuvo en contacto. Apoya el resto de los integrantes, eso no, porque no habla mucho, está en contacto pero no habla mucho. Entonces vamos a decir que fue un 4. Revisa el resultado del trabajo con una mirada crítica, no lo hizo, eso es 0. Colabora con la preparación de la presentación de resultados, opinando sobre el resultado de la presentación. Sí, más o menos. Eso fue un 5. Ya, entonces aquí tenemos entre 0 y 10. Ya, esa es la primera parte. Entonces ahora nos dice la instrucción, para completar la columna puntuación, realice la siguiente operación. La puntuación, los puntos por los puntos de evaluación dividido 10. ¿Ya? Eso quiere decir que ahora yo acá debería hacer, aquí voy a, me permite un poquitito, voy a ocupar mi lápiz, voy a poner otra aplicación para poder rayar encima. Esperemos un momento.
Ya, entonces, supongamos que estamos acá. Estamos acá. Y tenemos que hacer esta evaluación. Entonces, en el primer punto dijimos que habíamos puesto 5. Entonces, la puntuación, vamos a colocar, aquí voy a rayar. Entonces, la puntuación, o sea, la columna tercera, debería ser los puntos que eran 20, ¿o no? Eran 20 los de arriba, ¿no? Eran 20, claramente. Esto voy a eliminar. Ya, eran 20 por, yo le puse aquí un 5, 5 dividido 10. ¿Ya? Entonces esto va a ser igual a 20 por, en este caso, va a ser 0,5. ¿Ya? Entonces va a ser 50%. Esto me va a decir entonces que son 10 puntos al final que debo colocarle. ¿Ya? Entonces de esto, yo ahora podría ir acá directamente hasta acá arriba y decir, bueno, entonces de esto, como le puse 5, debería ser 10 puntos. Y así. En el siguiente debería ser el mismo ejercicio, debería ser el 80%, bueno, porque estamos sacando un porcentaje. Aquí vamos a volver a borrar. Voy a decir que este ya no es 5, sino que es 8. Esto ya no es esto. Entonces ahora vamos a decir que esto es 8 y esto es 0,8. Y esto debería ser, en este caso, ¿cuánto es el 20%? El 80% de 20. Una calculadora rapidito. Digo 20 por 0,8 son 16. Entonces aquí tengo 16. Voy arriba nuevamente. Voy acá arriba. Y aquí le digo que son 16 puntos. Y así voy completando. ¿Ya? Voy completando una, otra. ¿Queda claro cómo se tiene que realizar? Sí, profe, a mí me quedó claro. Ya, entonces obviamente tienen que ir haciendo una por una. Entonces acá, en este caso como era 10, quedan con 10. En este caso quedan con 10. En este caso eran 20 por 0,4. Aquí deberían ser 8. Aquí 0. Y aquí en este caso quedaría 5, porque el 50%. Y ahora suman todo. Deberían ser entonces 10 más 16 más 10 más 10 más 8 más 0 más 5. Y nos da 59. Bien, entonces con ese 59, ustedes después aquí me dicen que en el evaluador, yo les digo, bueno, el Torres, y con eso ya tienen listo este documento. Lo guardan y me lo envían, ¿ya? Y yo después con ese puntaje, yo digo cuál es la nota, ¿ya? Al 60%. Si, por ejemplo, si fuera el 60%, quedaría como, creo que le da justo el 4. Así que estaría más o menos bien. No, estaría justo, en realidad no estaría bien. Bien, si sirve el ejemplo, sí, sí, ya. Karina Pérez me dice, según me comentó Lucas, él está en proceso de congelar. Ah, bueno, ya hay otro tema que no puedo ahí intuir mucho. Ya. Entonces, bueno, gracias por la información para no preocuparme más por ese asunto. Bien, lo dejamos hasta ahora. Nos vemos el día miércoles. Cuídense todos y preparen sus presentaciones, los equipos que faltan. Así que bien, nos estamos viendo. Voy a dejar de grabar acá. Vamos aquí a dejar de grabar, detener la grabación. Bien, chao chicos, cuídense. Despídense de la grabación. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, Chao, que esté chao. bien. Pasemos el fin de semana.